Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, póngase cómodo. Cuando me tocaba predicar, decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque el mes pasado fue muy duro y como que ya estábamos sin ideas. Pero el Señor puso en mi corazón algo muy importante, hermanos, que yo creo que todos nosotros como hijos de Dios debemos saber, que es conocer la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos conocemos la Biblia? Todos la conocemos, ¿cierto? Tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes colores, diferentes idiomas, se ha traducido. Yo quiero que ¿se me perdieron los 300? ¿Dónde están los 300? Los 300, asómense un poquito ahí, por favor. Porque hoy día ustedes van a ser muy principales en esta predicación. Quiero hacer la siguiente pregunta. No baje, cámese adelantito acá. Decimos que conocemos la palabra de Dios, ¿amén? ¿Amén? Si yo les preguntara, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, dicen los hermanos de arriba. Si yo les dijera en cuántas partes se divide la Biblia, 2. Ahí están respondiendo los 300, ¿ah? Y si yo le pregunto a uno de ustedes, no lo voy a hacer, por supuesto, pero ¿sabe qué? Recién nuestro hermano decía que nosotros debemos conocer la palabra de Dios. ¿Amén? Y lo mínimo es conocer la estructura o cómo fue creada la Biblia o por qué fue escrita la Biblia. Yo sé que mis hermanos han hecho, ¿Reels se llaman esos? Videitos donde... ¿Cómo? Reels. No lo sabía. Ya, esos videitos y lo han subido a la plataforma y aparece un hermano medio nervioso cuando le preguntan como... Pero ¿sabe que nosotros deberíamos conocer esta palabra maravillosa? Si decimos amar a Dios, debemos conocer su palabra, ¿amén? Y debemos conocer la Biblia. Esto, ¿cómo está fundamentada? Entonces en mi casa empecé a pensar y decía, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y dije, Señor, ¿sabes qué? Vamos a hablar, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo fue escrita? ¿Por quién fue escrita? Son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos conocer, saber y estar bien fundamentados. ¿Amén? Ya dijimos entonces, los 300. ¿Cuántos libros tiene la Biblia entonces? 66 libros. ¿Amén? Boris, nómbreme las 2 partes que se divide la Biblia. Ustedes dijeron 2 partes. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Qué importancia, ¿no? Otro de ahí, a ver quién está ahí. Josué. Se está escondiendo ahí. Josué. Dentro del Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia tiene una subdivisión. ¿Amén? ¿Quién me puede decir la subdivisión del Antiguo Testamento? A ver. ¿Ya? 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 Muy bien, Josué. ¿Quién es tu profesor? Ya no. El hermano Alex y la hermana Yomeli también. Ahí hay una subdivisión, hermanos. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes. ¿Amén? Pentateuco, libros de la ley. Libros históricos. Profetas menores y libros poéticos. Entonces, vamos aprendiendo la palabra de Dios. O sea, cuando usted busque la Biblia, ¿cierto? Cuando usted la escudriña en su hogar, debe saber dónde están ubicados los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Y como hijos de Dios, como redimidos, como leíamos el texto bíblico ahí, nosotros debemos conocer esta de tapa a tapa. A lo mejor no los vamos a aprender todos los textos bíblicos, pero sí debemos conocer cómo está
formada. ¿Amén? ¿Amén o no? Así como veíamos el celular, ¿cierto? El celular lo conocemos, bueno, yo no tanto porque soy medio miedoso para esto, pero sé que algunos lo conocen, uno le dice, oye, búscame esto, ahí está, búscame esto ahora. Y veíamos en lo que nos representaban nuestros hermanos, que el celular lo conocemos, pero de tapa a tapa. La palabra de Dios también debe ser así. ¿Amén? Un poco amén. La palabra dice, ¿cómo fue escrita? En un periodo aproximado, más de 1600 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, y eruditos. Fueron los que escribieron esta preciosa palabra de Dios. ¿Amén? Y todos ellos fueron inspirados por Dios. ¿Amén? Escrita en diferentes lugares, en islas, en cuevas, en cerros, en plena guerra. Y estos hombres fueron inspirados para escribir lo que hoy conocemos nosotros por la Biblia. ¿Amén? Escrita en diferentes épocas, en tiempos de paz y en tiempos de... ¿Se recuerda la escritura cuando había un hombre que salió de un lugar y vino a edificar el templo? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo estaban ellos? Como cuando fueron a restaurar las paredes. ¿Cómo estaban ellos? Con una mano trabajaban y con la otra con la espada, porque estaban preparados para la guerra. Escrita bajo diferentes estados de ánimo, con gozo, en sufrimiento, en amargura y en deleites. O si no, lea los salmos, cuando el salmista canta alegre y contento, pero también en sufrimiento. ¿Amén? Escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Mire qué importante que nosotros reconozcamos cómo fue la escritura. Escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con Dios. Si usted no conoce a Dios, usted va a leer la Biblia y no la va a entender. Cuando usted conoce a este Dios maravilloso, usted lee la Biblia y la puede entender. Porque Él le dio el entendimiento a nosotros. Lo sacó de los sabios, de los entendidos, para darlo a cada uno de nosotros. La Biblia fue el primer libro que se tradujo y se imprimió. Nuestros hermanos lo han dicho varias veces acá. La Biblia es el primer libro que se tradujo y se imprimió en la primera imprenta que se realizó. El primer libro. Miren la importancia que tiene la Biblia. Y no solamente para nosotros los cristianos, sino para el mundo. Porque fue un hecho histórico. Y eso está en la historia del mundo. No está acá en la Biblia. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. La Biblia. ¿Usted ha visto, por ejemplo, que en la escuela a los niños les entregan una escrita en inglés y otra en español? Los hermanos gedeones, ellos van a la escuela y entregan esto. Ahora, prohibieron entregarla en la escuela en algunos países, pero sí la pueden entregar en la cárcel. Y yo me escuchaba ayer, decía que nos está atacando la delincuencia desde el inicio. Si no, se quiere restaurar. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que primero es la palabra de Dios. Nuestros hijos
deben crecer con la palabra de Dios. Por eso es importante que la Biblia se siga entregando en la escuela, porque una de esas palabras, ese niño puede cambiar su vida. Porque después en la cárcel, sí, Dios puede hacer la obra, pero él ya delinquió, ya no hubo un pare ahí. El Señor nos ayude, amén. La Biblia ha sido traducida a más de 1.282 idiomas, incluso más. Es algo aproximado. Más de 1.280 idiomas. Según los hechos, la Biblia permanece única, una sola especie en la que se ha traducido. O sea, la Biblia no varía. El contexto, lo que se quiere decir aquí, puede cambiar las palabras, pero en el fondo no varía, porque esto es palabra de Dios. Y el Señor no varía, dice. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarlas. Nuestros hermanos contaban acá, quemarlas. La han prohibido, de ponerla fuera de la ley. Desde los días del emperador romano hasta el presente en los países dominados por el comunismo. La Biblia ha sido atacada, pero desde el comienzo hasta estos días. ¿Amén? Amén. Ha sido atacada, ha sido quemada, pero ¿sabe qué? Siguen apareciendo muchas más Biblias. Y toda gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Mire, y este es un dato que cuando lo leía y lo anotaba acá me llamó mucho la atención. Dice, el telegrama más largo del mundo fue la versión revisada del Nuevo Testamento enviada desde Nueva York a Chicago. El telegrama más grande del mundo, hermanos. Imagínense cómo estuvieron escribiendo ahí todo el Nuevo Testamento desde Nueva York a Chicago. ¿Tiene importancia la Biblia? Dios nos bendiga en esta mañana. Mire, este libro maravilloso que usted está estudiando, la importancia que tiene para el mundo. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro. Sin embargo, en la actualidad permanece tan sólida como una roca. ¿Amén? En nuestra actualidad, esta palabra sigue fluyendo. Sigue fluyendo gracias a usted, gracias a mí. Gracias a aquellos que han conocido la palabra de Dios. Sigue fluyendo, no para. Solamente desde 1804 a 1966 se han publicado miles y miles de porciones, libros y Biblias más que ningún otro libro. Hoy en día es el libro más leído del mundo. Se han publicado, como les decía, diferentes formas, tamaños. Hay unas pequeñitas que venden ahora que son de bolsillo, ¿cierto? Es infinidad de las de Biblia. Voltaire dijo en 1950, este libro estaría extinto. Mire, y este fue un hombre muy importante a través de la historia. ¿Ya? Si alguien lo conoce o lo ha escuchado nombrar. Dice, este libro, él lo dijo en 1950, este libro estaría extinto. Hoy en día, donde él dijo esta declaración, que este libro iba a ser extinto, está un edificio de la Sociedad Bíblica Unida. Mire qué maravilloso. El hombre dijo, este libro va a ser extinto. Y hoy en día, en ese lugar, hay una sociedad bíblica. El Señor cómo hace, amén. Dios bendiga a cada uno de nosotros. La Biblia fue el primer libro en que fue llevado al espacio. No sé si lo sabía usted, pero yo no lo sabía y cuando lo leí me llamó la atención. Fue el primer libro llevado al espacio exterior en un microfilm. Los astronautas leyeron Génesis 1.1. Recitémoslo, Génesis 1.1. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Lo leyeron en el espacio. Qué hermoso. Eso es para que usted vea la apreciación que el ser humano le da a la palabra de Dios. Hombres que no conocían a Cristo como nosotros. ¿Pero qué es la Biblia?
La Biblia consta de 66 libros distintos, más de 40 autores de diversas condiciones sociales. Escribieron un texto durante el periodo aproximadamente de 1400 a 1800 años. Aunque se ha identificado a muchos de los autores, algunos permanecen aún desconocidos. Si usted busca en la Biblia, aparece autor desconocido. La Biblia está dividida, como decíamos, en dos partes. El Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiene, hermana Nicole, el Antiguo Testamento? 39. 39, muy bien. Un tic. ¿Y el Nuevo está compuesto por cuánto, hermana Jimena? 27. Muy fácil para usted, hermana Jimena. El Antiguo Testamento siempre ha sido la escritura de la nación de Israel. Está dividida en secciones, ¿cierto? Como decíamos, en 5 partes. Profetas menores y profetas menores, perdón. Y tiene cada uno su cantidad. El Pentateuco, ¿por qué se llama Pentateuco? Por los 5. 5 libros. ¿Y libros históricos cuántos son? 12. ¿Y los poéticos? 5. ¿Y los profetas mayores? 5. ¿Profetas menores? 12. O sea, un total de 39 libros. O sea, le paso una prueba, todos pasan, ¿no? También. La diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego, debido a que era el idioma que se hablaba en casi todo el mundo mediterráneo en la época de Jesucristo. Sin embargo, el idioma corriente del pueblo de Israel era el arameo. A eso se debe que Jesús y sus discípulos se comunicaban y hablaban en arameo y griego. En el Nuevo Testamento aparece una que otra frase en arameo. O sea, en ese tiempo, cuando Cristo vino, el idioma, por decirlo ahora en inglés, era el griego. Él el que gobernaba todo ese sector. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Dios dio su palabra para lograr propósitos específicos. ¿Y qué es lo que es un propósito? Un fin. Un fin, ¿cierto? Un objetivo. Llegar a una meta, ¿cierto? Ese es un propósito. Y vamos a ver aquí algunos propósitos que tiene el Señor con usted y conmigo. Veamos Hechos 4:4. Ahora, hermana Gabriela, vienen todos los pasajes bíblicos. Dice, la palabra produce la fe en el Evangelio, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5. ¿Y por qué creyeron ellos? A través de la palabra. Veamos Juan 5:3. La palabra, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que oís. ¿Qué es lo que produce la palabra? Nos limpia. Amén. La palabra nos limpia. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Qué es lo que produce la palabra entonces? Nos purifica, nos limpia, nos sana. Amén. Juan 5:24. Si usted oye y cree, ella trae la vida. De cierto os digo, el que oye a mí y en él, y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a través de la palabra. El Señor nos bendiga en esta mañana, amén. Es la base para el juicio eterno. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
El Señor nos bendiga. Amén. O sea, no solamente tenemos que oírla, sino atesorarla. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchacho endemoniado, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué trae la palabra? Trae sanidad, expulsa espíritu inmundo y son expulsados a través de la palabra. Amén. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. La palabra tiene poder. Amén. Si usted conoce la palabra de Dios, tiene poder, tiene algún tesoro en sus manos. Porque pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales milagrosas siguen a la predicación de la palabra, convenciendo de la verdad del Evangelio. Amén. Amén. Si usted predica o usted lee un texto en la calle donde usted le predica a un vecino, a un amigo en su trabajo, esa palabra sigue trabajando. Porque el Espíritu Santo sigue obrando en ese corazón. Y sobre todo cuando hay necesidad. Él sigue obrando y tocando ese corazón. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dele hasta el 6. Avance el otro. Ahí está. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es su luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Da convicción de la salvación. La palabra, usted está seguro que es salvo. Nada lo hace dudar. Nada lo hace titubear. Nadie lo pone inseguro. Porque la palabra le da la convicción de que usted es salvo. Por eso que cuando se dice aquí, cuando venga el Señor, ¿nos vamos con Él? Y algunos titubean. No. Nosotros tenemos, amén, yo me voy con el Señor. Venga ahora, venga mañana, o venga en la noche. Amén, yo me voy con el Señor porque yo he creído a su palabra. No puedo estar pensando, o cuando dicen, vamos a prepararnos. No, hermano, usted tiene que estar preparado. Porque usted no conoce el día ni la hora. El Señor nos bendiga. Amén. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Usted nace de nuevo por la palabra. Amén. Leamos Salmo 119:41. Venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Ese día maravilloso, cuando llegó la salvación a usted, se cumple su palabra. Amén. La palabra lleva el registro de la verdad del Evangelio. Vamos a 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dan testimonio de la verdad. Ellos tres son uno. 1 de Timoteo 4:5. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted se santifica a través de la
palabra. Así como siempre me recuerdo de mi hermano Pedro, dice, entre más nosotros comemos la palabra, ¿cierto? La atesoramos, la guardamos, nuestra boca rebosa y de nosotros, ¿qué va a salir? Palabra de Dios. Amén. Vamos a morir a la carne, vamos a morir a los malos pensamientos, vamos a morir a las malas palabras, vamos a morir a los enojos. Recuerden que esas son obras de la carne. Y nosotros, Gálatas 5:22, dice que nosotros debemos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Salmo 135. Usted se santifica. Hay esperanza en su palabra. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma y en su palabra he esperado. ¿Hay esperanza en la palabra de Dios? ¿Hay esperanza en Cristo? Amén. Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Salmo 107:20, por favor. Salmo 107:20. Ahí está. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Hay sanidad en su palabra. Amén. Amén. Salmo 4 al 5. Ahí está. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Denle al 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Él nos aleja del camino de los destructores. Él nos guarda. El Salmo 91 dice que sus manos nos tomarán para que nuestros pies no tropiecen en piedras. Que nos cubrirá bajo de sus alas y estaremos seguros. Qué hermosas promesas tiene el Señor para nosotros. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu da vida. La palabra da vida. En esta mañana, hermanos, llenémonos, gocémonos de esta palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado a nosotros. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mire, y tu palabra me fue por gozo. Aleluya. Alegría, gozo. Y por alegría de mi corazón, porque tu nombre, no me la saque porque ya embalado. Porque tu nombre es... Se invocó. Se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Miren cómo habla aquí Jeremías, dice, fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Esta palabra se come, se devora, amén. Dejemos el celular de lado un rato, comámonos la palabra. Y tu palabra me fue gozo, alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren gozarse en la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren permanecer en su palabra? ¿Cuántos queremos estar ahí alabando a nuestro Dios? Amén. Trae alegría y regocijo. Romanos 10:17. La fe es aumentada por la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de... ¿Cómo aumentamos la fe entonces? Por oír la palabra de Dios. Amén. Dios nos ayude. Trae consuelo. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, la palabra trae consuelo, aliento. Salmo 119.
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El Señor nos ayude. ¿Cuántas veces quizás nos han inventado, nos han vituperado? ¿Cuántas veces nos han levantado la voz? ¿Cuántas veces hemos sido humillados? Pero el salmista decía, en tu palabra me consolé, porque sé que hay juicios, porque sé que tú tienes algo para mí. Y eso como hijo de Dios tenemos que creerlo, hermanos. Primera de Timoteo 4:6 dice, trae la nutrición espiritual. Si esto enseña a los hermanos, serán buen ministros de Jesucristo, nutridos, miren lo que dice, con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, tenemos que nutrirnos a través de la palabra. El Señor nos bendiga en esta mañana. Juan 15:7 trae la oración constante. Si permaneceres en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. ¿Cómo pide usted? A través de la palabra y la oración. Amén. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Josué 1:8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Grabémoslo ese texto bíblico. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de ella meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. No se aparte esta palabra maravillosa de nuestros labios, hermano. Y aquí no es que yo hable de la palabra y me prospere, no. Es la parte espiritual. Usted crece espiritualmente. Usted madura espiritualmente. Una persona no se conoce por madurez porque lleva 20, 30, 15, 50 años en la iglesia. Se conoce por la madurez espiritual. El saber dar un consejo. El saber responder bien cuando alguien le habla mal. Porque ahí se demuestra que somos maduros en el Señor. Amén. Amén. Lucas 11, 28 al 31. Si usted oye y la guarda, usted es bendecido. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apillándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. Miren qué importante. Me faltó un texto. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Qué importante, hermano, que nosotros aprovechemos para el crecimiento de esta palabra maravillosa en nuestra vida. Amén. Guardar esta palabra y vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Amén. Aprovecha para el crecimiento espiritual. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ya lo leíamos. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Nos enseña cómo debemos portarnos, cómo debemos tratarnos, cómo debemos convivir entre nosotros. Para redarguir, para corregir. La palabra nos... No, estoy mal, estoy actuando mal. No puedo actuar así. Nos corrige. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Estamos preparados para toda buena obra? El Señor nos ayude.
Trae bendiciones cuando se guarda y maldiciones cuando no se guarda. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué hermoso. Es un arma para el tiempo de la tentación. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por él. ¿Y cómo se defendió Jesús? Por la Escritura. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, si nuestro Señor nos dejó el ejemplo para poder responder a los ataques del enemigo y nosotros queremos defenderlo por nuestras fuerzas, estamos perdidos. Porque si el Señor, como ahí dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros creemos que vamos a defendernos con nuestras fuerzas, estamos perdidos, hermano. El Señor nos ayude. Convierte el alma, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Señor nos bendiga. A lo mejor ante la sociedad somos locos. No, estos son tan rayados. No, se reúnen ahí a hablar cosas que no corresponden. Pero dice que pone sabio al sencillo. Muchas veces usted le va a hablar a una persona y la persona lo va a mirar así y va a decir, no, ¿qué está hablando él? Pero ¿sabe qué? Pone al sabio al sencillo. Conténtese, alégrese. Porque el Señor lo hace sabio. ¿Amén? Amén. Hace sabio al simple. Ilumina. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El perfecto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto. El perfecto de Jehová. No, precepto. Qué hermoso, hermano. Cuando no hay malintención en los ojos. Cuando no hay palabras de doble sentido. Cuando no hay maldad en nuestros corazones. Los ojos, recuerden que son lo visible de nosotros. Y tenemos que ser transparentes en todo ámbito. Amén. Salmo 19:13. Preserva también a su siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Te advierte. Aquellos que tienen un espíritu soberbio, aquellos que tienen un espíritu arrogante, aquellos que creen saberlo todo, ahí está la clave. Tengamos cuidado, hermano. Muchas veces nosotros se apodera el yo. ¿Ha escuchado eso antes, cierto? El yo es lo más malo o lo más dañino que el enemigo usa en nosotros. Hermano, ¿sabe qué hay que hacer? No, si yo ya lo sé. ¿Le ha tocado enfrentar personas así o no? Hermanos, vamos a orar. No, si ya yo oré. Hermanos, vamos a hacer esto. No, si yo ya lo sabía. Hermanos, el apóstol Pablo dice que él se hizo humilde con los humildes. No creernos más que otra persona. Recuerde que el Señor, cuando hizo el lavado de los pies de sus discípulos, Él se hizo siervo a lo sumo. Ese acto lo hacía el siervo de más bajo rango, lo más mal mirado de la casa que había ahí. Y Jesús se ciñó, tomó un librillo y lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Porque Él tenía que venir a enseñarnos a ser humildes, hermanos. A ser humildes. No soberbios, no creerlo lo que no somos. Amén. Apocalipsis 22:14. Perdón, me salté. 19:11.
Salmo 19, 11. Tu siervo es además amonestado con ellos y guárdalos. En guardarlos. Guárdalos. En Hay guardarlos. grande galardón. En guardarlos. ¿Tenemos un galardón nosotros? Amén. Ese día maravilloso cuando el Señor venga por nosotros, dice que nosotros vamos a ser galardonados. Amén. ¿Cuántos creen que van a ser galardonados con ese día maravilloso? Leamos Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué hermoso. Usted aquí se está lavando su ropa. Aquí se está purificando a través de la palabra. Amén. Trae la bendición de caminar en rectitud. Salmo 119, del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón les buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mirémonos. Dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mirémonos nosotros. El Señor nos ayude. Leamos Salmo 119, 98. Lo hacen más sabios que sus enemigos, maestros y los ancianos. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. ¿Medita usted en la palabra antes de actuar? Señor nos ayude. Más los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos, perdona Ileina. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí tu paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Póngase en pie, hermano. Déjeme la palabra ahí, hermana, por favor. Amén. Volvamos al 1, hermana, por favor. Quiero que terminar con esto como reflexión, hermanos. Meditemos en esto. Reflexionemos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Avancen la otra, por favor, 2. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. El 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermanos, no se trata con el afán de juzgar a nadie, pero cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno conoce sus falencias, sus debilidades. Pero en esta mañana el Señor le dice que Él lo va a guardar cuando usted esté en sus caminos. Que Él lo va a corregir. Que Él lo va a instruir. Que Él va a redarguir en su corazón. Y sobre todas las cosas, que Él nos corrige. Vamos a orar por nuestras vidas. Si bien es un mes especial,